los gringos se están quedando con el país porque tienen incentivos contributivos y pueden venir a comprarlo todo en Puerto Rico y no pagar taxes y es un palo. Y nada, por eso, ¿sabes? Porque los puertorriqueños no podemos. Porque no tenemos esos incentivos contributivos. Porque los puertorriqueños nos arrodillamos y hicimos incentivos para los gringos, no para los de aquí. ¿Verdad, Nick? Vamos a ver. Esa es la discusión. Vamos a ver ahora eso. Vamos a hablar de Ley 2022, que todo el mundo la junta, pero en verdad son dos leyes o... Dos mundos distintos. Separadas, sí. De contributivas. Una la aplica a los puertorriqueños, la otra pues no. A menos que lleve 6 años fuera de Puerto Rico. O sea, un puertorriqueño que lleva 6 años. Del 2006 al 2012 tenía que estar fuera de Puerto Rico. Ok, pero nada, vamos a hablar de eso hoy. Vamos a hablar de impuestos. Vamos a ver un par de casos específicos de interpretaciones malas de la ley, porque hay mucha desinformación allá afuera y yo creo que hay que arreglar con lo que está allá afuera, explicar un poco las leyes, cómo nos podemos beneficiar los puertorriqueños de ellas mismas, cómo se pueden mejorar estas leyes para traer más personas a Puerto Rico, traer más capital, traer más trabajadores. Y nada, esto es Economía con Calle. Antes, en términos económicos, yo soy Edgardo Vicenti. Tíralo, Gabo. El intro, para los que lo están viendo en video, sigue diciendo en términos económicos, pero Waldemar algún día nos va a cambiar eso, así que tranquilos. Va a decir Economía con Calle. Hoy estoy aquí con Nick Pastrana. Sí, ganaron. Yo perdí, pero el logo se queda. El buito, así que tú perdiste. Wow. Estoy con Nick Pastrana, que es el host más común aquí. El guest host. Sí. Y con Giancarlo Esquilín, que tú hiciste unos primeros episodios con nosotros, mano. De los primeros, sí. Los primeros, hablando de impuestos también, de taxes. Impuestos, sí. Ahí fue que nos pegamos. Fue contigo. Giancarlo es CPA. Exacto. Tú eres CPA. ¿Cómo que se llama tu firma? Tax Opportunities. Tax Opportunities. Mira qué lindo funciona eso contra. Sí. Oportunidades de impuestos. Claro. Pues, mira, Nico, nada, como dijimos, vamos a hablar de impuestos. Sí. La minuta la lleva Nick, porque Nick está bien estructurado hoy y él es el que quiere hablar de este tema. Porque él tiene toda la estructura, así que dale, Nick, tú corres el podcast. Bueno, este tema lo teníamos hace tiempito por hablarlo, pero surgió un post que se fue viral. De nuevo, aquí a veces tenemos que adelantar los temas porque hay mucha desinformación y es bueno coger las cosas a tiempo. Quiero que me ponche, Gabo, el post. El post es viejito, la cosa es que han seguido saliendo posts como este y pues vamos a... No, y ha habido muchas conversaciones en radio validando lo mismo, y ahora con el asunto de las zonas de oportunidad, que lo vamos a tratar en otro podcast, también vuelve la misma retórica de gente que no se lee las leyes, que no saben de lo que se trata y que tiran para adelante diciendo cosas que no son. Quiero que vean este post y probablemente lo hayan visto los que están viendo video. Lo que lo escuchen lo vamos a leer ahora. Lo vamos a leer ahora para que lo vean. Mira, dice Ciperle, empresa puertorriqueña que tenía que ofrendar impuestos sobre ingresos y pagar el IVU. Fue cerrado por deuda con Hacienda por concepto de IVU. En su lugar, abrieron un Popeye que opera bajo la excepción contributiva de Ley 22, por lo que no tiene que rendir impuestos sobre ingresos. Solo tiene que pagar el IVU, que gracias a nuestro gobierno no pasará a las arcas del gobierno para ser utilizado para el pueblo. Ni siquiera pueden robárselo, porque como ustedes ya saben, será para pagar cofina por los próximos 40 años, crean sueldo part-time y pagan salario mínimo, mientras un boricua común celebra la llegada del Golden Corral para poder hartarse. Esto último me gustó, pero vamos a atender la primera parte, que es la premisa. Antes que nada, este episodio no es traído ustedes por Popeye ni por ninguna tampoco. marca ni nada. No somos medios corporativos. Lo estamos hablando. Just so happens que el post salió con... Pero, Walde, Gabo, pónchalo de nuevo, porque me gustaría atender las primeras dos líneas, que es la premisa sobre la que se lleva el mensaje. La primero es, la empresa puertorriqueña que tenía que ofrendar impuestos sobre ingresos y pagar el IVU. Y fue cerrado por deuda con Hacienda por concepto de IVU. Aquí ya empezamos mal, porque el IVU no lo está pagando el Ciperle. El IVU lo paga a todas las personas que comían en el Ciperle, confiando en que el Ciperle iba a enviarlo el dinero del IVU, y no lo hacía. Exacto. Así que ya empezando por ahí, el IVU no le cuesta a la corporación, le cuesta al individuo. Y lo paga en cualquier negocio que vaya, y sea puertorriqueño, si asiático, europeo, gringo, o sea, donde sea. Y si el Popeye que se abrió fuera, que no lo es, y lo vamos a explicar por qué, tuviera algún beneficio contributivo alguno, que sabemos que no es Ley 22,
y lo vamos a tocar ahora, como quiera tener que pagar el IBU. Así que ya ahí empezamos mal. Y la segunda que dice que Popeyes opera bajo la exención contributiva de Ley 22. Señores, Ley 22 es para individuos. Es imposible que, a menos de que Popeye, el individuo Popeye, fue el que abrió esto, se beneficie de lo que haga Popeye. Porque esto es para... la Ley 22 es para individuos. Popeye es una corporación. Así que del saque, eso es un paquete. Y vamos a explicar más que nada. Primero, ¿cuál es la diferencia de la Ley 20? Y Gabo, ya puedes quitar el ponche. Vamos a explicar cuál es la diferencia de la Ley 20 y la Ley 22. Vamos a ver que la Ley 20 es para corporaciones, la Ley 22 es para individuos, y vamos a ver sobre qué tipo de ingresos es que tiene exoneraciones, porque, como les va a explicar Skilling, las compañías y los individuos pagan impuestos por diferentes fuentes de ingresos. No es como, por ejemplo, nosotros cuando hacemos las planillas, cuando nos toca rendir planillas, típicamente solamente por los salarios que ganamos, o típicamente es por quizás algunas inversiones que hacemos, pero hay muchas otras formas de pagar impuestos. Y yo creo que eso es medular que nosotros lo entendamos antes de pasar al próximo punto de entender las leyes, porque si no entendemos cómo funciona la estructura de contribuciones y cómo es que se paga impuestos en este país, pues jamás vamos a entender estas leyes. Así que, Giancarlo, yo creo que podemos empezar por ahí. Sí, oye, gracias por la invitación. Lo más brutal de ese post es la cantidad de shirts que tiene, que son miles de shirts. Y la gente peleando sin leer o sin conocerse. Se fue viral genuinamente orgánico, ¿sabes? Eso es un post que se fue viral sin natural. Sí. Yo lo vi como de 5 o 6 amigos míos. Ajá. Y yo hablo a veces de las leyes 2022 en radio y cosas. Y yo digo, esta gente todavía no ha estudiado lo que son estas leyes. Ahí hay un problema también, y yo creo que ha sido parte del gobierno en cómo vender estas leyes. O sea, si tú eres el Estado quiere promover incentivos, generar movimiento económico, pues ellos han mezclado lo que casi siempre venden como que Ley 2022. Y eso es lo que la gente tiene en la cabeza y sigue repitiendo Ley 2022 para el individuo que viene de afuera, el inversionista, que no paga impuestos. Y pues son totalmente distintas. La Ley 20, como mencionaba, son para entidades que se establezcan en Puerto Rico para exportación de servicios principalmente. Y la Ley 22 es para individuos que no hayan sido residentes de Puerto Rico desde del 2006 al 2012 y decidan establecer residencia en Puerto Rico y pues tendrán sus beneficios contributivos de algo en específico. Giancarlo, bien importante para que conste desde el principio, Ley 20 es para corporaciones y puede ser una corporación puertorriqueña. Exacto. Y que los dueños sean completamente puertorriqueños. Entonces, o sea, que Ley 20 no tiene que ver nada con ningún extranjero ni con capital extranjero. Nada. ¿Sí o no? Correcto. Es para la exportación. Exacto. Cualquier persona, puertorriqueño, asiático, europeo, estadounidense, que decida establecer en Puerto Rico un negocio para exportar servicios, podría solicitar los beneficios de Ley 20, ¿verdad? Si cualifica. Y eso incluye ingenieros locales que se dediquen a diseño, arquitectos que hagan diseño, que no necesitan estar en un proyecto presencialmente en la otra jurisdicción donde esté su cliente, pues pueden hacer el servicio de Puerto Rico y eso cualifica por Ley 22. Oye, si tú tienes la capacidad... Artistas gráficos. Un negocio como media de lo voy a producir contenido aquí, vendérselo a Netflix en Estados Unidos y es Ley 22, es Ley 20. Podría, El truco es vender un servicio. Algo que tú... Exacto. Crear un servicio en Puerto Rico del mundo y que el beneficiario esté fuera de Puerto Rico. O sea, que es economía nueva. Quiere decir que es dinero del mundo siendo pagado a compañías puertorriqueñas. Y no es competencia para el local. Exacto. O sea, eso no es una competencia para el local. Si se establece una Ley 20, no es competencia para... Si un ingeniero o un arquitecto que hace diseño establece en Puerto Rico una entidad bajo Ley 20, no está compitiendo con el arquitecto o el ingeniero que ya estaba en Puerto Rico porque sus clientes están afuera. Y eso es bien importante. Eso es lo más importante que tiene la ley. Es importante porque lo que hace dos cosas. Primero, lo que tú dices. Primero, no estamos compitiendo contra el local. No. Pero cuando competimos contra el de afuera, somos mucho más efectivos. Exacto. Porque el de afuera sí paga impuestos en sus servicios y el de aquí no. Exacto. Por lo cual, para una compañía poner un tax rate de 30%, yo puedo jugar con un margen de 30%, con mi competidor no puede, porque él tiene que pagar ese impuesto. Sí. Yo desde aquí puedo dar servicios hacia Miami, cambiar ese margen de 30%, jugar con él, y como quiera, seguir cobrando lo mismo que cobraría naturalmente. Ahora bien. Y ahí es que es bien interesante esta ley, y por eso es que es bien importante, ¿sabes? Porque nosotros queremos mejorar la economía de Puerto Rico. Y para eso tenemos que crear trabajos, tenemos que crear empleo y tenemos que exportar.
Y Puerto Rico, al decir, mira, me voy a salir del medio, no voy a cobrar taxes por exportación, simplemente crea actividad económica. Está cobrando. Y eso es bien importante. En la ley 20 se paga un impuesto. Lo que pasa es que ese impuesto es una tasa preferencial del 4%. O sea que el puertorriqueño que quiera hacer un negocio para exportar sus servicios afuera de Puerto Rico, va, en vez de tener la tasa contributiva, que sería ¿cuánto? Hasta 37.5. Hasta 37, o sea, una de las más altas en toda la nación norteamericana y en el mundo, en un país capitalista. 37.5. Sí, ¿no? Aquí, la máxima. Sí. Este país era es socialista 39, y no lo sabe. Era 39, pero la reforma pues bajó 1.5%. Y cuando hablan corporativo, la gente piensa en corporaciones, sí, piensa en Walmart, piensa no, estamos hablando de una compañía pequeña. Y da 200,000 pesos en revenue, en venta, en ganancias y ya, ¿verdad? Algo así, ¿cuánto es la máxima? En brackets, ya de 7.5 para arriba. 750,000. Sí, que suena con un montón de chavos, pero hay un montón de puertorriqueños que hacen eso, ¿sabes? Cómodo, y mira. Sí. Pero hay que, oye, esto, Ley 20 rompe la mentalidad de que tus clientes tienen que estar en Puerto Rico. O sea, ya en Puerto Rico no da es lo primordial, porque Puerto Rico ya, cuando las farmacéuticas estaban en Puerto Rico, las farmacéuticas exportaban y nosotros podíamos vivir de darle servicio a esas farmacéuticas, pues como ellas exportan tanto y tanto y tanto dinero, pues yo le puedo con yo sacarle el 1% en servicio a esas farmacéuticas vivía. Pero al estarse yendo, Puerto Rico no puede, ¿sabes? Porque cuando yo le doy un servicio a ti, Nick Pastrana, y tú se lo das a Skilling me lo da a mí. Todo el mundo lo que estamos es un circulito aquí. Pican que el bizcocho. No hay chavos nuevos. Pican el bizcocho en más cantito. Y cuando viene un contable adicional, pica el mismo bizcocho. Picar el mismo bizcocho. Y hay que crecer ese bizcocho. Hay que competir con los de afuera. Para eso es la ley 20. Y para eso es la ley 20. Entonces, bien importante. 4% es la tasa preferencial y ese 4% sobre los ingresos. Exacto, sobre el ingreso como neto dijimos al principio, hay diferencia. La ganancia. Oye, y algo bien importante en el 4% es que es 4% o 3% si se encuentra que es un negocio algo espectacular bajo el secretario, pero regla general es 4%, es sobre el ingreso de exportación de servicios. Si tú tienes un negocio que das servicio a clientes en Puerto Rico y puedes exportar también, pues puedes solicitar ley 20 y el ingreso solamente de exportación de servicios que está el 4%, el otro sigue pagando como cualquier hijo de vecino. Y eso para la competencia es bien importante. Que si yo soy esta compañía de medios y yo vendo anuncios a empresas locales, yo compito directo con el Nuevo Día, con el Vocero. A la misma tasa. Ahora, a la vez que cojo un producto y se lo vendo a una compañía en Estados Unidos, ahí me convierto en competitivo y puedo competir contra las firmas de Miami, contra las firmas de Nueva York, a un precio mucho más razonable. Exacto. Porque estoy desde Puerto Rico y estoy pagando ese impuesto. Entonces ya tenemos ese 4% de los ingresos. Obviamente son los ingresos netos, pero lo que quiero decir es por el lado de ingresos, pero entonces está el lado de los dividendos. Y para explicarle esto bien, cuando hay un negocio que está operando y tiene unos dueños, después de pagar los salarios, los impuestos y todas estas cosas, ese excedente de ganancia se divide entre los dueños. Y eso se hace a través de dividendos. Y esa tasa es 0%. O sea que es un gran beneficio para los empresarios puertorriqueños tener una ley 20 y para los dueños. Así que... Pero esas personas tienen que estar en Puerto Rico porque si están en Estados Unidos van a pagar taxes federales como cualquier hijo vecino. Exacto. Por lo cual tienen que estar en Puerto Rico, lo cual nos asegura que nuestros inversionistas se queden aquí. Y ese capital que cogen, me lo pagó en términos económicos, o economía con K, me pagó dividendos. Pero yo esos chavos los tengo que tener en el banco. Yo esos chavos los tengo que invertir en la próxima compañía. Que no es como que, el gobierno no cobró taxes en ese dividendo, por lo cual el gobierno no cogió. No, pero es que ese dinero yo tengo que hacerlo con él. Claro. Porque la máxima número uno es yo ganar dinero, lo tengo que poner a producir. Sí, el dinero, si tú no lo pones a producir, la inflación se lo come, por lo cual todos los buenos inversionistas cogen los chavos y lo ponen a producir. Y lo voy a poner a producir en Puerto Rico bajo otra compañía como esta y seguir creando empleo. Exacto. Oye, igual, la exención, nuevamente, es una corporación regular, pues si se paga dividendos, paga un 15%, hay que retener, etcétera. Si tienes negocios de ambas partes, tanto para clientes en Puerto Rico y clientes del extranjero, pues el ingreso neto, el exceso, ¿verdad? Es lo que estaría 0%. Que si es competencia para el local porque no vas a pagar impuestos sobre dividendos, pues tampoco, porque si tienes ingresos que son totalmente tributables, no están cubiertos por ley 20, pues los dividendos que se paguen de ese ingreso van a pagar impuestos como cualquier otro. O sea, esto no es competencia para el local y yo creo que esa es la forma de Pero si hay un desasosiego, porque hay mucha gente que va a decir, sí, está bien, pero si no es por el local, porque es que la mayoría de las compañías son compañías americanas que se están relocalizando. Y vamos a explicar, y yo entiendo que gran parte se debe a que aquí no se pagan impuestos federales. O sea que básicamente lo que el gobierno hizo fue que como aquí no se pagan impuestos federales, pues el impuesto estatal,
Eso es algo bien importante que entiendan. En toda la nación norteamericana se pagan impuestos federales y estatales. En Puerto Rico no se paga el impuesto federal. Así como que si tú regla le das general, como regla general, como regla general. Hay ciertas excepciones, pero bien poco. Ahora, si tú encima de que no tienen impuestos federales, al mudarse a Puerto Rico no pagan los estatales como los puertorriqueños hacen, Ujú. pues entonces creas un gran incentivo para la gente de afuera también a que venga y hagan esas empresas. Lo importante es que cuando esas compañías de afuera se relocalizan, no están compitiendo de nuevo con las compañías de Puerto Rico. ¿Por qué? Porque están exportando. Ahora, en vez de exportar desde California o exportar desde Nueva York hacia el resto del mundo, exportan desde Puerto Y Rico. para ponerlo darle vuelta completo al post original, si tú eres un Popeye, un McDonald's, un Wendy's, Forma. tú no coges ese hamburger y lo vendes a alguien en Miami. Y no es un tú se lo servicio tú hamburger. se lo vendes a alguien en Santurce, por lo cual ya por ley no puede ser ley 20. Ey. O sea, porque estás vendiendo. No, ellos dicen que es 22, pero está si bien, fuera está 20, bien, como pero quiera. para que no digan que se fue que se confundieron de número. ¿Sabes? Por lo cual, ese tipo de negocio que ya está establecido, que el mercado está forrado con ellos, no se le está dando un incentivo. El gobierno no está dejando de cobrar ingresos para. Popeye no tiene una ley esto. 20, No, ni Popeye, una ley ni 22, ni McDonald's, ni Wendy's, Walmart, ni nadie de exacto. eso. O sea, dejen de decir disparate. Exacto. Ok. Exacto. Entonces, Y tú listita, déjame ¿viste? ver la agenda. El tipo dice que va a montar una agenda y que va a correr esto porque quiere correr organizado y no tiene la agenda abierta. Así. está bien, ¿verdad? Entonces, Algo- Cogiste fuera de base ahí. Algo de ley 20 también es lo simple que básicamente que podría ser para alguien local. O sea, tú solamente, si tú eres... ¿Cuánto me cuesta? Si yo quiero hacerlo, si yo voy a de Tax Opportunities, es que se llama. Ajá, bueno, Y te voy le- a decir los filing fees. Está bien, y le digo. y le digo, No, pero eso es aparte, es una Carlos. complejidad, ¿no? No, porque yo Exacto. soy pana, ¿sabes? No, no, Y pero por pana- a lo mejor lo que tú tienes es bien complejo. Sí, puede No ser. sabes que tú vienes con unas ideas bien complejas Probablemente. a veces. Giancarlo, mira, yo creo en una ley 20. Yo creo que es mi compañía nueva y que le dé servicio a gente en Miami. Ok. Bueno, lo primero es, hay que ver si tu negocio estuvo operando antes de solicitar los incentivos, porque puede haber un ingreso de periodo base, etcétera. ¿Cuánto le cuesta a una persona? Oye, si lo quiere hacer por su cuenta, como tú ves por ahí, que antes lo hace por su cuenta y No mete va las por patas. su cuenta, va a costarle más al final Exacto. que lo que cuesta al principio. Yo aprendí, después- yo aprendí esto a la mala. O sea, los contables y los abogados tú les pagas al principio para no tener que pagarles al final. Exacto. Eso es todo. Eso. Oye, el gobierno solamente cobra... Ese problema en Hacienda cuesta Sí. mucho. El filing fee para solicitarle 20 son $750. Ok. O sea, la aplicación la presentas, describes tus servicios, ellos evalúan a los dueños, etcétera. Oye, aquí los dueños tienen que tener un background check positivo, o sea, tienen que estar clean, no pueden tener deudas, etcétera. Una vez te lo aprueban, qué sé yo, una declaración jurada, $50, lo acepta y comienza operaciones. En el caso de un individuo, digamos, como se le conoce por ahí, un arquitecto, o un CPA igual que yo, que dé servicios para clientes en el extranjero. Yo quiero hacer una entidad, ahora mismo lo hago, digamos, DBA, por cuenta propia, pues qué sé yo. Pero mis clientes están afuera y después que tú ves el escenario y dices, mira, tú cualificas para ley 20, pues entonces puedes crear una entidad legal para dar los servicios y entonces, y esto a las personas que no operan con negocios comúnmente, pues le choca y después creas un velo corporativo y Un te haces shell. empleado. Y tú eres Exacto. empleado de tu propia compañía. Que eso, Y eso hay es bueno darle razones- esa flexibilidad. No, y hay razones un montón para Exacto, hacer eso. para Por personas hacerlo. que no explican las palabras. Pero no todo el mundo que escucha este podcast necesariamente es empresario, ni lo ha sido, ni está pensando. Exacto. Oye, más allá de las protecciones legales que tienen, o sea, te protege a ti como Que individuo. pueden demandar a tu la compañía, corporación. no a ti, a tu Exacto. casa, ¿sabes? Cosas como Exacto. esas. Oye, la protección legal. En este caso, los incentivos, bueno, nosotros dan individuos, la entidad es la que los solicita. Te conviertes en empleado. ¿Qué te dice Ley 20? Pues básicamente Ley 20 ahora mismo no tiene un requisito de un empleado mínimo. O sea, antes tenía el requisito de 3 a 5 empleados mínimos dentro de los primeros 3 años. Eso lo eliminaron. Así que mucho de lo que hay por ahí es el mismo dueño, Sí. es el único empleado. Y eso es bien importante porque si nosotros queremos realmente proteger al pequeño y mediano comerciante, no podemos seguir metiéndole requisitos a las cosas. Porque muchas veces dicen, no, bajo la idea y bajo la concepción de que esto es algo para los gringos y que Exacto. vienen, Que vengan y contraten gente. que vengan y contraten gente. Mira, está bien, a lo mejor para esa gente, pues chévere, estás haciendo que hagan algo. Pero para el que está empezando, que puede ser o no ser de aquí,
pequeño y mediano comerciante es un costo bien grande tener que emplear cuando no tiene que hacerlo solamente para tener el beneficio. O sea que sería bueno que arranquen pequeños con la estructura que tengan y que arranquen con el menor impuesto posible para que despunten esa actividad nueva económica y que a medida que le vaya bien vayan empleando, porque es natural que cuando a ti te va bien tú expandes tu negocio, porque ya tienes... Si tú eres un arquitecto, claro, tú puedes tener 1, 2, 3 clientes y ser tú solo. Cuando te llega el cuarto cliente, dices, mira, me hace falta un arquitecto necesitas junior gente, pero eso es que me ayude a orgánico. coger esto. Eso es orgánico. Ahora, si desde Ya. el principio te decía, no, tienes que pagarle el 30 y pico % de impuestos porque no tienes 5 empleados, pues entonces Exacto. nunca pudiste crecer para llegar a pagarle a los empleados. O sea, que nosotros mismos castramos, tratando de ponerle unos beneficios para que funcionen, castramos la actividad futura económica que pueda y el crecimiento que pueda tener esa compañía. Oye, y ley 20 es de las más sencillas a nivel de cumplimiento y requisitos. Ujú. Si te vas a ley 73, te manufactura. Por lo general, para que te dé un decreto, te dicen tienes que tener 7 empleados mínimo. Pero y cuesta un montón. Que eso nos estaban diciendo también. Bueno, el filing fee es abogado. el mismo. El filing, pero el compliance pero es el un poco más cero, duro. el compliance Y es el, súper caro. y el setup es mucho más costoso porque tú tienes que describir el proceso de manufactura, tienes que pues explicarle, ¿verdad? Llevar a los niños allí en Mira, rico Y a la ley enseñar. 73 es... es 4% la manufactura, sí. Pero puede ser local, ¿sabes? Puede ser Claro, local. Estoy sí, manufacturando, sí. Que otra cosa importante, La- porque todo lo que estoy hay mucho manufacturando local aquí. Sí, pero todo lo que estoy manufacturando aquí no tengo que importarlo. Estoy No. añadiendo el Exacto. bulk del valor, lo estoy añadiendo aquí. Que es Por el lo efecto cual- neto de una exportación. Exacto, por lo cual debería mayormente hacerlo sencillo. O sea, Debería es- ser. Hay que, y eso es algo que quería decir ahora. Estas leyes no son perfectas, incluyendo la ley 20, nosotros la defendemos. Pero, por ejemplo, hay cosas en la ley 20 que a mí no me gustan. El que exista algún tipo de exención al impuesto a propiedad, yo no estoy de acuerdo. Exacto. Porque No, es que el, muchas... el bulk de los Lo que te ahorro, el ahorro viene del income. Muchas veces, a mí me pasa del que, dividendo. y yo no sé si te ha pasado a ti, yo trabajo buscando oficinas y todo eso para este tipo de compañías, y yo hablo con esta gente y ellos no saben que tienen la exoneración del crimen. Ellos se enteran después. O sea, nosotros le estamos regalando un dinero porque ellos realmente la decisión no la tomaron por por el crimen. O sea, que después de que ya ellos tienen la exoneración sobre los ingresos y toda la Es cuestión, como- se enteran al final de que tienen una exoneración de crimen y dicen, pues esos son dineros que votaste. Porque realmente si no es un decision making, o sea, si es algo que lo incentivó a actuar, Exacto. pues ¿para qué lo da? Y lo otro es que, volvemos al lado de eficiencia, Ujú. el crimen es un impuesto que te permite la eficiencia. Claro. Tú no vas a comprar un edificio más grande de lo que necesitas Ujú. y lo vas a tener vacío Ujú. para Eso- especular que voy a crecer si estás pagando crimen sobre él. Ujú. Pero si de momento no tengo que pagar el crimen, pues mira, pues voy a comprar esos 20,000 pies Claro. cuadrados extra por si de aquí a 5 años me hacen falta. Y ahí se convierte en un problema. Mira. Sea ley 20, sea ley 22. Bueno, a lo mejor lo compré y te vas a rentar en otro lado, quién sabe. Pero mira, te voy a contar algo. En real estate, que es otra cosa. Yo tengo a una persona que es analista de negocios y cosas que se pasa diciendo, ¿no? Es que los ley 20, que tú tanto defiendes, pues, se están quedando con todo el real estate de Puerto Rico. ¿En qué manera la ley 20 ayuda en el real estate? Fuera de la exoneración, que ya dijimos que no estamos de acuerdo. De Y no en crimen. todas, y no todos los de crimen. servicios. Y es para ciertas cosas. Y es para para ciertas ciertos cosas. servicios, sí. Pero ven Por acá, favor. si yo compro un edificio, Ujú. vamos a decir que está un puertorriqueño que compra un edificio para generar renta como una inversión. Y está otra persona, puertorriqueño no, bajo la ley 20, que compra un edificio para generar renta. Y El están de la ley uno- 20 uno tiene al lado del algún otro. beneficio por encima de este. Una ley 20. Sí. Una entidad bajo ley 20. Ajá. No. ¿Por Ninguno. qué no? Ninguno, ¿por qué? Porque no es exportación de servicios. Ahí está. Pues entonces se cae todo el argumento de que los gringos están viniendo a comprar las propiedades porque tienen un beneficio contributivo de ley 20. Entonces, vamos a ver eso con un segway. Y un ley 22. Podría ser. ¿Cómo? Explícalo. Bueno, esto es general, ¿verdad? Sí, En no, todo caso. estamos... Podría Ay, ser un individuo con ley 22, ¿verdad? Tienen exenciones sobre ganancias de capital y ¿verdad? Y dividendos, etcétera. Vamos a explicar eso bien. Ajá. La ganancia de capital, como dijimos al principio, hay diferentes fuentes de ingresos. Exacto. Está de impuestos. Está sobre el ingreso, sobre la ganancia de capital. Que significa que compraste un precio y vendiste a otro Compraste un un activo. activo. Un activo. Y Un lo activo. vendiste a una ganancia de Y lo- X%. Un activo de capital, ¿verdad? Porque Explica todo eso. ok, ¿verdad?
yendo a lo básico, la regla en Puerto Rico de fuentes de ingresos es básicamente la misma federal. Y eso es lo que es más importante en los Ley 22 que se mueven de Estados Unidos a Puerto Rico. ¿Cómo tú pagas impuestos o a quién tú le declaras? Básicamente, un residente de Puerto Rico bona fide paga lo que conocen Worldwide Income. De todas las fuentes de donde quiera que tú generes ingresos, tienes que pagar en Puerto Rico. Por ser ciudadano americano, pues también tienes que pagar Worldwide Income a nivel federal, a menos que tu ingreso sea de fuentes de Puerto Rico. Y lo excluyes del ingreso federal. Como regla general, ingreso por servicio, donde eso le dicen, donde están tus nalguitas puestas, pues ahí está tu tributo. O sea, donde tú lo des es que vas a pagar contribuciones. Renta es donde esté localizada la propiedad. Así que si tú eres un residente de Puerto Rico, un boricua puro, que compraste una casa en Orlando para renta, allá tú tienes que pagar contribuciones y a su vez en Puerto Rico, porque también generas tus ingresos allá. O sea, y puedes tomar créditos por impuestos foráneos, etcétera. Ganancias de capital, depende. Si es una propiedad, un real estate, es donde esté localizada la propiedad. Así que si vendiste esa casa en Orlando, pues tienes que pagar ganancia de capital en Estados Unidos y en Puerto Rico también. Ganancias de capital de propiedad mueble, que son acciones y demás, depende. Y ahí es que se bate el cobre en Ley 22. ¿En dónde tú eras residente cuando lo adquiriste? Si tú adquiriste acciones de Apple en el 2010, siendo residente de Estados Unidos. 2010 fue antes de la ley incluso. Antes de la ley, La exacto. ley fue en el 2012. Ahora, adquiriste a $10. Te mudaste a Puerto Rico en el 2018 y tenían un valor de esas acciones a la fecha de mudanza de $100. Pues ya tú tienes una ganancia, ¿verdad? Una apreciación en tu acción de $90. Que si no, ¿verdad? Si en el 2019 vienes y la vendes por 120, el aumento en apreciación fue de $20. La gente dice, no, se mueve un Ley 22, se mueve a Puerto Rico y liquida todas las acciones y no paga taxes. No, o sea, de 10 a 100 paga taxes federal. a nivel federal. Eso es lo que la mayoría Y de, Exacto. y de 100 a 120 Exacto. no los pagan. No los pagan. Y esos 90, pues quizás pues tiene que pagarlo en Puerto Rico porque son ingresos de no cubiertos por Ley 22. Pues hay otras opciones, ¿verdad? Zonas de oportunidad ahora, etcétera, que pudiera ser el mecanismo para evitar la tributación. Pero en el caso de Pero en el caso de real estate. Ahora, generar renta no está cubierto por Ley 20. La renta no está cubierta por Así ley. que yo compré el edificio, estamos uno al lado del otro. Exacto. Yo no puedo competir contigo y bajar las rentas y llevar mi edificio antes porque yo pago rentas igual que tú. Lo mismo. Exacto. A menos que, ¿verdad? Que si compré un edificio en una zona histórica, pues la renta... Pero eso es otra. Exacto. Para todo el mundo. Exacto. Eso, edificio side by side. Exacto. Ahora, un Ley 20 que compre un edificio... Ley 22. Un ley 22. Okay. El individuo compra un edificio. Genera ingreso por renta, paga ingreso neto normal. Paga contribuciones por el ingreso generado por la renta. Y paga patente, y paga property tax, etcétera. Ahora, si el individuo con Ley 22 creó una entidad, creó una LLC, y esa LLC es la dueña del edificio, el edificio genera renta, pues la compañía paga su renta. Ahora, viene otra persona y le compra el LLC. Y le compra el LLC. Es un capital gain. Una ganancia de capital que estaría exenta de tributación. Pero tiene que ser el capital gain. No puede ser... acciones. Perdóname. Tiene que ser una LLC. No puede ser el activo. Si el individuo vende el activo, aquí está un poquito técnico, pero quédense si vende el edificio. Si vende el edificio sin la LLC, paga capital gains. Eso depende de quién le preguntes. Hay la definición, ¿verdad? El Código de Renta Interna te dice, la 1034, te dice, si no necesariamente un activo de capital, quizás, ¿verdad? O sea, no se considera activo de capital aquel activo que haya sido generado o haya sido depreciado, ¿verdad? Si tú compraste un printer y eso es un activo. Oye, si tú compraste ese printer porque tenía un valor, o vamos, un Mustang del 70, pues tú lo compraste porque quizás eso aumentaba de valor y eso es un activo, podría considerarse un activo de capital. ¿Lo vendiste? Pues quizás puedes tener un capital gain. Ahora, pero si compraste un carrito un Mustang del 2019 para usarlo en el negocio, lo depreciaste, no es ganancia de capital. Pero estamos hablando de bienes raíces. Pues lo mismo, el edificio apreció en términos reales. Olvídate de la depreciación contable. Vamos a hablar de términos reales. Ahora cuesta $1 millón y dame la contestación que es. $1 millón y luego vendí en $1.2 millón. Gané $200,000. Lo usaste para la renta.
Exacto. Podría, Porque acuérdate, yo sí. tengo dos componentes de ingreso en el negocio. Yo Ujú. tengo el ingreso de renta y el de apreciación. Típicamente eso es lo que uno busca en un rendimiento Exacto. de bienes raíces con el IRR, la combinación de los dos. Cuando yo vendo, ¿pago impuestos sobre esa ganancia de capital? Es una ganancia del Individuo. Es que ganancia de capital no, porque no es un activo de capital. Paga sobre la ganancia. Ok. El individuo con ley 22, dependiendo a quién le pregunte, puede decirte que eso es una ganancia de capital. Para mí Pero no es una ahí ganancia de podemos- capital. La forma más fácil es montar 18 LLC. LLC. Exacto, o entidades. Pero ya lo hiciste. Y lo ya. lograste efectivamente con la ley 22. Sí, sí. O sea, que ahí está el obviamente. primer strike. Vamos a hablar de la ley 22 ahora. Sí, o sea, pues, que estamos en eso. lo estipulamos desde el principio, pero lo que quiero es decirlo, porque nadie lo va a Ajá. entender de esta forma. O sea, hay que Ahora, decirlo explícitamente. ahora, mi punto es, en esto, el que alguien no... Ok, yo no tengo una ventaja competitiva contigo en real estate porque no pago taxes, en el sentido de que mientras estamos compitiendo, Sí, Exacto. estamos compitiendo en un even field. Exacto. Porque los taxes yo los pago en real estate al final. al final. Este tipo de taxes que yo puedo limpiarme es si vendo el activo. Y el que lo compró Bueno, full ahí price. podemos Claro. podemos So, tiene que argumentar, ir contigo pero ahí como podemos día a día, argumentar día a día. porque el que hace una inversión de comercial mira, como te dije, dos cosas, el ingreso y la ganancia de capital. Sí, el Y exit si yo estoy strategy. haciendo un análisis que es personal, porque cada uno tiene su forma de analizar bienes raíces, o sea, dependiendo de su costo de oportunidad de capital, es complicado, pero si los dos tenemos más o menos el mismo costo el costo de oportunidad de capital y estamos en el mismo juego y tú haces tu análisis para comprar este edificio y yo hago el mío, pero en el mío yo me ahorro los impuestos de ganancia de capital Ujú. cuando lo venda. En teoría yo tengo una ventaja sobre ti al No. comprar, porque estoy comprando a descuento prácticamente. Vamos a aclarar eso. Si están tú y Skilling y tú tienes un ley 22 y pues te limpiaste esto. Los dos tienen un costo de capital de 8% de oportunidad. Ujú. Y cuando van a invertir, ven un deal y que yo soy el que tengo propiedad. Ujú. O sea, que él lo tiene propiedad. Y yo digo, mira, esto vale 2 millones de pesos, pero usted se va a un bidding war y los dos quieren, mira, pues el problema es que Skilling va a poder llegar menos arriba. Pues eso es lo que estoy No, diciendo. ok, Pues estás comprando pero a yo soy descuento, el present value. puertorriqueño y yo tengo el edificio. Yo Ah, quiero, bueno, tú te ese estás- fucking bidding war. Y yo quiero que tú tengas un beneficio capital. Ahí Porque tú- el ahí precio tú te- final va a aumentar. Porque tú puedes llegar Ah, más arriba al no tener que pagar ese capital. Ahí tú gain. estás yendo a un tercero y estás viéndolo en el sentido de la sociedad completa. Ajá, que es como se mira. Tú no miras el Claro. lío, tú miras lo que pasó con la Pero, sociedad. Edgardo, dame un break. Porque para eso es esto. Pues, por eso, Coño, déjame o sea, emocionarme con está todo. bien, qué bueno que conseguiste el Eureka Moment. Está bien. Y te voy a decir algo. Yo no lo he pensado así. Yo no lo había pensado así. Lo puedes ver a nivel de la sociedad. A nivel de la sociedad, coño, es bueno. Porque suben los valores de todo el mundo. Permite que deals que antes quizás no hacían sentido. ahora Haya sí alguien que haga. lo vea. Ahora hay Igual alguien que las zonas de oportunidad. que puede verlo Exacto. y decir, mira, ¿sabes? Esto usualmente no haría sentido, pero al no tener que pagar el componente capital gains, mis ingresos finales, ¿Y qué tal? mi IRR, que es el Internal Rate of Return, al Ok. final de 5, 6 años, 7 años, el holding period que sea, va a ser el que yo espero. ¿Y qué tal con el problema de que quien está en el driver's seat de ese bidding war es un extranjero? No me importa. A ti no te importa. A mí no me importa y te voy a decir por Es qué. importante, Porque a ti mira, no te importa. Hay gente que sí, para la sociedad, para Puerto Rico ahora mismo, un país en quiebra, lo único que me hace falta es que esa propiedad primero se mueva, Ujú. segundo que se mueva el precio más alto posible para que la persona que tenía el activo recupere lo más capital posible y lo pueda reinvertir en su propia isla. Ujú. Porque quizás está perdiendo uno, pero está ganando otro, es lo que Si te no, quieres decir. exacto, Ajá. ¿sabes? Y yo quiero, porque si yo tengo un edificio que tengo hace 10 años, y pues yo quiero que esa persona pueda mover al precio más alto. O sea, si mi papá vende la casa de la hora, de la que yo nací, ¿sabes? Me crié, yo quiero que la pueda vender al precio más alto posible, porque esos chavos que él va a coger son para su retiro. O sea, así que yo quiero que el gringo que venga, aunque después le esté alquilando a un gringo, que ahora el que se la compre, se la compre el precio más alto para que él tenga más tiempo de alquiler después y pueda usar su capital como él quiere. Pero el Y asunto de justicia contributiva no te preocupa. No me preocupa, mano, porque ahora mismo lo que más hace falta es inversión y poner las cosas a ¿Y funcionar. por qué no hacemos una ley que sea para el que invierta? ¿Cuál? En vez de, bueno, una nueva ley. Porque en vez de yo decir, mira, vamos a hacer ese mismo bidding igual que tú haces, pero con una ley que incentive el que invierta. Aquí es donde yo tengo problemas con la ley 22 y esto es personal. Yo tengo problemas pero con la dame un break, 22. dame un break. A mí me cuesta tengo un problema existencial por lo siguiente.
debemos explicar después lo que es la ley 22, después que terminemos esta discusión, pero ya que estamos aquí, esa ley no tiene ningún requisito de que tú inviertas. No. Pero hay una premisa de política pública de que porque yo le estoy dando un incentivo contributivo a alguien, va a invertir. Que se parece al ejemplo que estamos haciendo. Como tiene mejor rendimiento, pues naturalmente va a invertir. El problema es que tú tienes un grupo de personas que viven en Puerto Rico, por las razones que sean, que quieren invertir, pero que no tienen los incentivos. Y tienes un grupo de personas que están aquí, tienen los incentivos, invierten o no. O sea, no, el incentivo no es por invertir. ¿Cuál es el grupo? Lo que quiero decir es que el incentivo no es por invertir. ¿Cuál es el grupo de personas que viven en Puerto Rico que no invierte, no tiene incentivo? Bueno, hay un grupo que no lo ve porque no lo está haciendo. Y ese es el asunto. No, tú no lo pero estás viendo dime, porque ¿dónde no has hecho la ley, pero cuando hagas la ley Bueno, que incentive, vas a ver un pero- agregado de gente que está invirtiendo. Tú no lo estás viendo. Pero ¿dónde está? La ley de Es que no zonas de lo puedes ver oportunidad. porque no has puesto es como es la actividad económica que no estás viendo porque no está, porque no la han hecho. O sea, es cuando tú hagas la ley que incentive la inversión y aparezca gente que antes no estaba La invirtiendo. última vez que se hizo una ley para que incentivaba la invertir. inversión en Puerto Rico, acabamos con 70 billones de pesos en deuda de Puerto Rico, 35 de ellos en manos de puertorriqueños. Pero la ley de La ley de oportunidad. incentivo, o sea, no hay Eso que es de incentivo a no hay bono, que, no hay eso que no es de incentivar la incentivo. inversión en real estate ni en nada. Los deals Ay, o hacen entonces- sentido y o no hacen entonces, sentido. ven Hay acá, que incentivar ven que se acá, muevan ven las ven cosas. acá. Pero ¿y entonces para qué son los incentivos contributivos? Pues entonces nada de lo que estamos hablando sirve No. para nada, porque para qué dar el incentivo, porque como quiera la gente va a invertir. No, hello. no estamos hablando, no es lo estamos mismo. hablando de lo mismo, no. estamos hablando de lo mismo, No, Carlos. estamos hablando de lo mismo. Estamos hablando de lo mismo. Nope. A ver, si tú dices que no. Pero mira, la ley de Es zonas que de esa- oportunidad, está la federal y la local que aprobaron hace poco. La local, permite que un residente de Puerto Rico o un local Está bien, venda sus activos de fíjate que capital. ahí eso está perfecto. Y la zona de oportunidad lo podemos hablar en otro podcast, más en amplitud, porque es más complicado que eso. Eso es mucho más. Pero ahí tiene que, no es cualquier persona que quiera invertir y que tenga un capital, es una persona que esté liquidando Exacto. unos activos. Ajá, que Y liquidarse. pero eso no es todo el inversionista. O sea, tú no estás dando un incentivo al inversionista. Tú estás dando un incentivo al inversionista que da la casualidad que está liquidando sus activos de una actividad previa. ¿Ves? O sea, no estamos hablando de exactamente lo mismo con zonas de oportunidad. Pero para entonces vamos a recoger un poquito vela y explicar lo que es entonces la ley 22. Dale. Esquilín. Ley 22, Eres pues, profesional. es la ley que, ¿verdad? Para el individuo que decide relocalizarse en Puerto Rico, no pudo haber sido residente del 2006 al 2012 de Puerto Rico, y provee 3 cosas principales: exención contributiva sobre intereses, dividendos y ganancias de capital. Cuidado. O sea, que si yo soy un inversionista Ajá. y los fondos están en Puerto Rico, yo no pago intereses, no pago dividendos, no pago capital gains. Ok, volvemos. En Puerto Rico. En Puerto Rico, eso. Ok. Como digo ahorita, ¿verdad? Ciudadano americano, Worldwide Income a nivel federal, tributación. La fuente de ingreso en dividendos, ¿a quién tú le pagas cuando recibes dividendos? Pues es que es de donde esté organizada la corporación que te paga los dividendos. Así que si tú eres dueño, y mucha gente, ¿verdad?, que se mete ahí y pega a invertir, oye, cuidado, dependiendo de la cantidad de dividendos que tú generes, es posible que tengas que, aunque seas residente de Puerto Rico, no haya salido de aquí, es posible que tengas que llevar una planilla federal para pagar contribuciones sobre ese ingreso de fuentes de Estados Unidos. Compraste Coca-Cola está en Atlanta, el headquarter, cuando Coca-Cola paga un dividendo, que es un dividend paying stock usualmente, tú tienes que reportar eso en Atlanta. Exacto. Es Compraste posible. el stock de Coca-Cola. Es, Sí, compraste el stock de Coca-Cola. es posible, ¿verdad?, que tengas que pagar contribuciones federales si pues si sobrepasa de los límites de erradicación, etcétera. Intereses igual, de donde te pague el banco la inversión, ¿verdad? Pues es posible que tenga un requisito federal. Ahora, si tus acciones son de Popular Ujú. y pues la corporación está organizada, quizá, ¿verdad?, en Puerto Rico, ingresos, dividendos de fuentes de Puerto Rico, etcétera, o de otra corporación, pues entonces eso estaría exento full de tributación. Digamos, un individuo con ley 22 que sus servicios no cualifican para ley 20 o los bienes que él vende, pues entonces los dividendos que reciba de esa corporación que organiza en Puerto Rico para dar servicios o lo que sea, pues estarían exentos de tributación a nivel personal. El único problema es que los impuestos sobre la corporación probablemente son un montón. Exacto, sí, hay menos catch para distribuir porque pago taxes. Ujú.
Intereses igual. Oye, es posible que un ley 22 genere dividendos e intereses significativos de fuentes de Estados Unidos, tenga que pagar contribuciones federales, pero en Puerto Rico pues no paga sobre ese ingreso. Como quiera tributaron. Así que eso es case by case. Esto es 0% en los dividendos. En Puerto Rico. Y en los intereses. En ganancia de capital... En Puerto Rico source income. Del income que viene de activos que están en Puerto Rico. No. Si es dividendos e intereses, son exentos en Puerto Rico, porque si es residente de Puerto Rico, tiene que pagar contribuciones aquí de todas formas. Ahora, como ese ingreso también pudiese ser fuente de Estados Unidos, pues tiene que pagar allá porque no lo puede excluir de su ingreso por ser residente de Puerto Rico. Ganancia de capital es una línea bien finita en la que sí cualifica por ley 22. Por ahí se dice que pues los individuos que establecen en Puerto Rico pues no pagan taxes sobre ni intereses, dividendos ni ganancias de capital. Cuidado, porque ganancia de capital, ¿verdad? Como decía, si tú tenías ese activo antes de mudarte a Puerto Rico, si apreció en valor, pues esa apreciación, si la liquidas antes de los 10 años, ¿verdad? De establecerte en Puerto Rico, tributaría a nivel federal y tributaría a nivel de Puerto Rico. Ahora, si la compraste a 10 y te mudaste y valía 5, pues good for you, porque te mudaste en buen tiempo. Ahora, cuando eso suba de valor y lo liquides, eso es apreciación de fuentes de Puerto Rico y eso sí estaría cubierto por ley 22. O sea que no es toda la ganancia, no es que alguien viene a Puerto Rico y tenía... Exacto, sí, como dicen por ahí, como que los de cripto que se mudaron a Puerto Rico, liquidaron todos sus bitcoins, lo que sea, eso no es así. En liquidación no es así. En segundo lugar, vamos a ver, de nuevo, hay varias fuentes por las cuales se tributa. Vamos a ver una... Ya vimos capital gains, que es finita. O sea, la interpretación. Dividendos, ya lo explicamos. Intereses, ya lo explicamos. Ingresos. Paga. Servicios. Ingresos normales. Ingresos normales. Vamos a decir por que eso, salario. Un salario. bueno, por eso, por servicios. Pues sí. Tributa tasas ordinarias. Tasas ordinarias. Exacto. O sea que... Y por aquí va la cosa que quiero que entendemos. Esto de la ley 22 desde su concepción, aunque no es perfecta, y yo tengo mi issue, tú tienes tu issue, todos tenemos nuestro issue de alguna manera u otra. La idea original de esto es traer capital que no estaba en la isla, porque llevaba 6 años fuera de la isla. O porque nunca había vivido aquí. Por eso, pero llevaba más de 6 años. O sea, que no se veía una intención de que viniera para la isla si tú llevas 6 años fuera de Puerto Rico. No es como alguien que se fue un año. Es del 2006 al 2012. Así claro, que, para colmo. O sea, que es bien no pudieron limitado. arrancarle en el 2012 para después. Pero lo que surgió en un momento, en el 2012, surgió en un momento en que o sea, aquí en Puerto Rico, el que tenía capital para invertir, y la inversión es bien importante para el desarrollo de la economía, la había perdido. ¿Por qué? Porque tenía la inversión del puertorriqueño típicamente era en 2 cosas. Bonos de Puerto Rico, que dejaban un montón de dinero, y bienes raíces. Y después del 2008, los bienes raíces se fueron al piso. En 2012 todavía era una situación bien crítica en los bienes raíces de Puerto Rico. Los bonos de Puerto Rico ya estaban llegando al nivel de chatarra. O sea que ese capital se fumó. No existe. O sea, es un capital que estaba en los libros, que era contable, que era liquidable, que se podía tener para traducirlos en negocios. Y ese capital se desapareció. O sea, que la ley lo que trata es de traer capital. Quizás capital que se había ido de la isla por problemas económicos. O capital que nunca estuvo en la isla. Pero traer una inyección de capital como un remedio al problema de capital que había. Y cuando hablamos de capital financiero, que se podía traducir entonces en capital productivo. Ahora, ese es el principal, la principal razón. Pero obviamente también hay una teoría de que está bien, yo le voy a dar este tipo de beneficios que típicamente sobre la inversión. Porque si tú ves, el capital gain viene sobre la inversión. Dividendos sobre una inversión, sobre una compañía, intereses sobre una inversión. O sea que yo le voy a dar un incentivo, no sobre todo. Yo no le voy a dar un incentivo sobre ingresos, porque yo lo que quiero es este tipo de individuo, este tipo de persona que viene con capital y ese beneficio que le voy a dar es por invertir. Aunque yo no le ponga un requisito de $500,000 de que tenga que invertirlo, el único beneficio, si él se está relocalizando, que va a obtener es por una inversión. Es por el rendimiento de una inversión. Y si en ese transcurso genera algún ingreso, por el lado del ingreso, salarios y ese tipo de cosas, como esa actividad no es la que yo quiero incentivar, pero gano al fisco. Exacto. De una actividad nueva porque es una persona que no estaba en la isla. O sea que al final del día es una buena política pública
traer capital y traer personas. La pregunta es el diseño, ¿ves? Y aquí yo creo que el diseño original iba por una parte. Sí, yo pienso que el requisito de empleo pues debería algo, quizás un uno requisito. mínimo. Mira, mano, oye, pero algo, las visas, no son, yo siempre las confundo, la EB5 y la H1B. H1B es la regular, la que usan los tech. Es la EB5 la que tú quieres. EB5 te pide 500 mil pesos de inversión que es una visa para inversionistas. Es una visa de inversionista. O sea, yo soy un ciudadano de China y me quiero mudar a Estados Unidos y quiero una visa. La puedo técnicamente comprar. Y aquí, como no tenemos el asunto de los visados, ¿verdad? Pero Estados Unidos hace lo mismo a gran escala, porque nosotros estamos tratando de buscar gente de cualquier lugar del mundo, porque la ley 2022, es para cualquier lugar del mundo, que se relocalice en Puerto Rico para invertir, usando este mecanismo, y Estados Unidos hace exactamente lo mismo con esta visa, y lo que hace es, vengan todos del mundo con chavos para invertir. Y obviamente, como hay una complejidad entre cuáles países tributan por worldwide income o territorial, pues no podían hacer lo mismo que nosotros hicimos, de darle incentivos sobre el producto de su inversión. O sea, que lo tenían que limitar necesariamente una cantidad monetaria desembolsada en el país. O sea que básicamente, y yo creo que en otro podcast podemos hablar de por qué es importante la inversión extranjera y por qué es importante el capital de donde quiera que venga en el mundo. Si es local, mejor. Y si es local, pero mejor. Cuando el capital local está o atado a cosas que no se mueven. No, y el problema es que el capital... O no existe porque se el capital perdió. produce capital. O sea, y si no tienes capital, muchos de los países pobres del mundo no tienen forma de salir del boquete porque no tienen cómo atraer capital. Porque no tienen cómo hacer la carretera para poder coger el truck y llevar... El mismo capital que ya tengo en la islita, lamentablemente, si espero a que ese capital, que es X, vamos a decir que son 100 billones de pesos, va a producir a 1%. Y para yo llegar acá, a este nivel de desarrollo, me voy a tardar 100 años. Ahora, si yo triplico la cantidad de capital financiero, para que ese capital financiero pueda invertir en capital productivo, triplico la actividad económica y llego acá mucho más rápido. O sea que está en podcast que y llego a un nivel de producción como país mucho más rápido, y hay sinergia, porque si yo logro que no se compita con el capital local, que es lo que yo quiero, el capital local puede vender servicios al capital exterior y se pueden juntar y pueden hacer de momento hay más liquidez en el mercado, podemos hacer más asociaciones con ese capital. Por ahí yo creo que lo cool de estas leyes, aunque yo estoy de acuerdo, tienen ciertos problemas, y la 22 tiene más problemas que la 20. Muchos más problemas. La 20 ya casi no le encuentro problemas. Es que permiten que entre capital y que se hagan transacciones. Y que se libere capital que ya estaba. Si yo tengo un puertorriqueño con una propiedad en Dorado que la compró en $1,000,000 de pesos, y no es que él haya depreciado a 500,000, es que no consigue un comprador y punto. Ese capital está atado y los bancos no le pueden prestar contra ese capital, pero los bancos ya están apretados hasta todo. Exacto. Pero cuando yo logro traerle a alguien, aunque sea por ley 20, sea por ley 22, quien sea, no paga taxes el tipo y está viviendo allí en Dorado en la casa y no hace nada, no contribuye cero al país, pero contribuyó en que cogió $1,000,000 de pesos de su bolsillo y le compró la casa al puertorriqueño y liberó $1,000,000 de pesos en capital puertorriqueño. Y el puertorriqueño puede hacer con ese $1,000,000 de pesos lo que quiera. Puede moverse y empezar su nuevo negocio, si quiere, reinvertirlo en el negocio. No, exacto, pero liberó. Sí. Y estas leyes permiten que se libere capital, permite que llegue gente liquidez y compre en Santurce, permite que llegue gente y compre en San Juan y tuvieran los precios, y los precios están subiendo. ¿Por qué? Porque hay liquidez en el mercado, hay una power, oferta, hay una demanda agregada. O sea, eso beneficia tanto a los puertorriqueños como hasta los extranjeros. Y esto es un mundo globalizado. O sea, yo me quejo cuando un puertorriqueño va a Florida y compra una casa en Florida. No me puedo quejar cuando viene un gringo y compra una casa aquí, ni cuando viene alguien de Latinoamérica, ni cuando viene alguien de Europa, ni cuando viene un chino, ni un hindú. Estamos en un mundo globalizado. Hay un argumento bien nacionalista. O sea, cuando yo escuché a otra persona, yo creo que hablamos de él hace 2 días, empieza a decir: no te compras si no te vendes, no te vendas, no vendas lo tuyo, porque esto, tú sabes, vienen los gringos a comprar, esta es tu patria. Chévere, esto es patria global, mano. Pero, o sea, estamos en otra época. Pero ponte tú a pensar, tú dices, los gringos se están quedando con el canto, se están quedando con esto. Ponte a pensar si cuando nosotros compramos propiedad en Orlando, sea para vivirla o sea para poner un negocio en Orlando, muchos puertorriqueños se van y ponen su negocio, el americano que diga: los puertorriqueños se están quedando con mi Orlando. Mi hermano, eso es bien racista. O sea, tú me perdonas, pero eso es racismo. Tú quieres no verlo así porque tú eres el marginado, entre comillas.
Pero es racismo. Pero es racismo. No deja de ser Exacto, racismo. It goes two ways. Claro Oye, que sí. a mí me lo dicen, yo soy CPA, yo tengo clientes de todo tipo, tengo locales, tengo ley 20, tengo ley 73, tengo ley 22, me dicen, tú hablas de esa ley porque tú trabajas para... No, yo no trabajo para ellos, tengo una firma de CPA, genero trabajo, pago mis contribuciones, oye, que yo hago estrategia, pago oficina, en un sitio que hace 2 años no había oficina. una oficina. Y con el dinero que tú haces, Compro compras carro, carro, compré compras un casa. apartamento esta semana. Oye, Felicidades. sí, gracias. Mira, no me no sé si enteré. era bueno, pero no no. me llamaste. Hacho, yo habiendo ahí. Pero te digo, hay un montón CPA, abogados, ingenieros, real. Oye, que que sus negocios básicamente están creciendo porque está llegando capital y está llegando esta y que gente. le pueden brindar servicios a puertorriqueños. Exacto. Porque como tengo el lado de los extranjeros dándome chavo, me puedo mantener en Puerto Rico. Exacto. Si no, me tendría que ir. Claro. Si no, el reporte de Exacto. San Juan de cómo se van las propiedades no existiría, el que tú vas a hacer, Nick. Ajá. Porque simplemente estarías en Florida. Porque aquí no hay suficiente negocio local como para tú haber sobrevivido los últimos 5 Oye, años. una situación lamentable por demás, pero tenemos que buscar forma de resolverla. Y no puede ser siendo nacionalista. Algo que quería decir de la ley 22 y de cómo expandirla para acabar el tranquilo de la ley 22. A mí me tripea mucho. Nosotros tenemos un pan común que vino a Puerto Rico porque su compañía es Ley 20. Es una compañía que se creó allá afuera, la trajeron para Puerto Rico, exporta servicios. No compite con los No compite con puertorriqueños, compite actually con una compañía de North Carolina, que es puertorriqueño. Allá, es bien chistoso. Pero él viene aquí, o sea, él está pagando impuestos todo, él no es Ley 22, pero le dan equity ahora. Una cantidad, ajá. Le dan una cantidad que no va a ser trivial de equity. Y él decide sacar la ley 22. Porque él dice, mira, si esta compañía dentro de 5 años se vende por 10 veces lo que vale ahora, en esa ganancia de capital. esa ganancia de capital yo la quiero liberar. Ujú, Y ese equity se convierte en un % bien grande de su compensación. ujú. Por lo cual él quiere quedarse aquí. Algo bien interesante con la ley 22 sería, vamos a bajarle los requisitos de cumplimiento. Vamos a hacerla bien fácil. Para que entonces las compañías de Silicon Valley, cuando quieran atraer empleados, pueden decir, mira, vamos a localizarnos en Puerto Rico porque todas las compañías de Silicon Valley pagan el 30, el 40% de los salarios de los empleados, de los ingenieros, En equidad. en equity, en stocks, en acciones. Y ellos digan, mira, nos vamos a mover para Puerto Rico porque el real estate está a buen precio, vivir allí está cool, como que puedes ir a la playa cualquier día, o sea, eso es un palito allí, no hay invierno. La compañía saca beneficios contributivos porque le está exportando al mundo, porque es una compañía de software y las compañías de software todas exportan. Pero al final del día, el montón de empleados de 30 y pico, de 20 y pico de años, profesionales todos, se van a quedar mudados aquí. Porque como esas acciones en Snapchat, que antes valían 10 pesos y ahora valen 100, no voy a pagar el impuesto de capital en ellas. Ahora yo quiero vivir en Puerto Rico. Y así yo no traigo al rico, o sea, viejo, gordo, No, que lo que está aquí que es más tirado en la importante. playa en el yate. No, o sea, porque ese tipo aportó lo de que compró la casa en Dorado, pero cool, más nada, pero más nada. Pero quiero traer al que aporta, ¿verdad? Que está trabajando todos los días y así se traen. Y esa ley se puede expandir pero fíjate, para eso Sí. que tú haces, eso que tú estás diciendo es bien importante porque eso te permite a tener compañías más grandes que tengan mayor impacto sobre la economía. Y te voy a explicar por qué. El problema de las compañías grandes, porque esto no ha sido la panacea, la Porque ley tú 22. le dices a Facebook, ven para acá y, Claro, y los y a lo empleados que le mejor sacan. Mark Zuckerberg va como accionista, va a ganar, ¿verdad? Va a ganar más. Quizás los demás accionistas y todos los accionistas de la compañía van a ganar más y se va a pagar menos impuestos, chévere. Pero el problema son los empleados. Porque los empleados, ninguna compañía va a cerrar todas sus operaciones y emplear a todo el mundo en Puerto Rico. ¿Por qué? Porque estas compañías cogen talento del mundo. Ajá. Estas compañías no van a limitar su A pool de contratar en talento del Mayagüez. mundo para contratar solamente los de Mayagüez. Mira, sí, te va. Cuenta y jura que si se muda, te van a coger gente de Mayagüez. Pero no le puedes, obviamente es imposible, es, que no logísticamente producimos imposible. suficiente para Es empezar que y para arrancar. por puros Hay 300 números, ingenieros al año que se van de allí y ellos contratan 3,000 personas al 3,000 año. personas, Ya, o sea, it no, hay, doesn't ya work. no hay forma. O sea, que hay que buscar la manera de ampliarlo para que compañías más grandes puedan mudarse y para que, por consiguiente, haya más impacto económico y más gente pueda trabajar ahí. Pero eso nos da entonces una reflexión que yo creo que es bueno para recoger todo, y es que en Puerto Rico se crea todo este ambiente. Puerto Rico es un buen sitio para vivir y un buen sitio para trabajar, overall. yo lo paso bien. A los puertorriqueños nos gusta nuestro estilo de vida y es porque tenemos una gran isla y nos encanta estar aquí. Pero tenemos que ver que en gran medida lo que está limitando que los puertorriqueños nos quedemos en el país son los impuestos.
Y es como esos impuestos no se traducen tampoco en servicios. O sea que, aparte de arreglar el gobierno para que lo que tú pagues, porque con lo que nosotros pagamos para tener escuelas de Finlandia, en impuestos, además de eso, bajar las contribuciones. Y obviamente se ha empezado por bajar las contribuciones a todo el mundo. pero en específico a las áreas productivas. Digo, al principio. Mi aspiración sería que al final todos vivamos con mucho menos contribuciones de las que tenemos y con muchos mejores servicios de los que tenemos. Pero al principio tú vas a atacar áreas específicas que tú quieres. Y para eso se hicieron estas leyes y para eso se tienen que hacer muchas leyes más. Para que áreas específicas, por eso que yo no puedo pelear necesariamente con el 4% que se le dan a los médicos, porque necesitamos médicos en el país. O sea, es la verdad. Que no me gusta como es, porque pienso también que el problema medular no es ese, el problema es de los planes médicos. Ajá. Y que tenemos que arreglar el problema medular primero. Estamos de acuerdo. Pero no me puedo poner. 10 veces más fácil arreglar uno, asegurarme de quedarme con los médicos y tener 2 años para ver el plan médico. Por lo menos con una cantidad de médicos. Permitir que se vayan todos y en lo que o sea, el problema médico, tiene el país tiene unos problemas medulares que hay que atender, pero como quiera que sea, además de atenderlo, tenemos que atender el asunto contributivo. Las contribuciones aquí están prohibitivas, 37% corporativo. O sea es un problema que nosotros vivimos con eso. 33 el individuo. No, y es absurdo. Y en Estados Unidos, y lo que pasa es que en Puerto Rico se hizo algo. Puerto Rico, para mantener al gobierno con esta teoría de gasto de gobierno, como aquí no se paga federal. No se paga federal, pues nosotros subimos lo que en cualquier estado sería la combinación de estatal y federal en por ciento, nosotros subimos hasta el tope, hasta el federal. O sea, que lo que hicimos fue... Sí, en Estados Unidos tú pagas 33%. En combinado. Pero en combinado entre el tax de California, que es el más alto, y el tax, hay estados de... que dan los mismos servicios que damos nosotros, pero cobrándote un 7% de ingreso. Texas es cero el income tax. Cero de income tax. O sea, que lo que le quiero decir es que es posible. Pero en Florida cobran un crimen. Una cobrado y la propiedad. Y lo que tienen allí, porque ellos dicen que todo el mundo quiere vivir aquí para retirarse. Pues se retírense aquí. Pero esos servicios yo los tengo que pagar de alguna manera con sus propiedades, porque ustedes no generan ingresos. Y ahí no se pueden hacer trucos contributivos, ahí no se pueden hacer shell para esto y para lo otro. Ahí está la propiedad. Ahí está. Pues nada, aquí nos dedicamos a hacer exenciones contributivas para el crimen. Claro. Qué cosa más linda. Aquí lo que tenemos que hacer es... No pelear contra la ley 2022, pelear contra las exenciones contributivas del crimen. Que eso es lo que te hace a ti, que tú tengas un 11.5 de IBU, que tengas que pagar 37 en corporativa, que tengas que pagar todo lo que pagas en impuestos sobre ingresos. Así que se puede, veamos cómo funcionan otras jurisdicciones, mejores servicios que Puerto Rico, con mucho menos impuestos que Puerto Rico. Ya empezamos con una actividad productiva a bajar los impuestos. Vamos a ver cuál es el próximo, el que le podemos bajar los impuestos y cómo mejoramos los servicios. Yo pienso que eso, nadie se puede oponer a eso. No, estoy de acuerdo. No. Bueno, Screen, gracias. Siempre. Nico, hay que grabar más episodios de esto, vamos a ¿verdad? Son las oportunidades. Gabo me dijo hace como media hora que iba a media hora, así que yo creo que ya se acabó esto. Estamos, gracias. Mira, un último plug. San Juan Realty Group. Sí. Está sacando el reporte. Ni que está más pegado, sale en periódicos en inglés, en español. Está más pegado que un chicle. Screen Tax Opportunities. ¿Cómo te consiguen? Facebook, Twitter, Instagram. No, tú en Twitter eres activo. Problemático. Pero sí, en Twitter es para política. Si quieres el servicio de taxes, búsquenlo en Facebook. Eso es para pelear con la vieja changa. Sí. Estamos, yo soy Edgardo Vicente. Gracias. Nos vemos.